Hola amigos de Contexto. Señores, hemos querido traer hoy un tema, bueno, pues del desarrollo del sistema judicial en nuestro país. Y me gustaría comenzar diciendo que en los últimos días, meses y quizás en los últimos 2 años, se oye hablar mucho del debido proceso. Ahora todo es el debido proceso, que debe de seguir el debido proceso, que si se siguió, que si no se respetó. Y lo traigo a colación, ¿verdad? Lo menciono porque es como si este término estuviera de moda. Pero es un término que está de moda, pero es como una frase hecha porque los ciudadanos comunes no entienden bien a qué se refieren con eso del debido proceso. Y obviamente cuando debido proceso, 2 palabras que deben de significar que las cosas se hacen paso a paso y con los procesos que van, ¿verdad? Pero en derecho las cosas son un poco complicadas y van más allá de lo que dicen las palabras, porque como que hay muchos subterfugios y cosas que los que no somos abogados, por más que leamos, no entendemos. Porque a veces leemos una página y decimos, bueno, entendimos perfectamente, y viene un abogado y te saca cosas que no estaban ahí y que no tienen que ver nada con lo que decía ahí, y uno dice, oh, pero ¿de dónde salió esto? Entonces yo digo, bueno, ¿hasta dónde ese debido proceso es el debido proceso y hasta dónde podemos entenderlo nosotros? Y viene otro tema interesante en este sentido del debido proceso y es la implementación de aquel nuevo Código Procesal Penal que a principios de los años 2000, ¿verdad? Se instituyó, del 2002-2004, y se supone que con este nuevo Código Procesal Penal los procesos, valga la redundancia, iban a ser más ágiles y la prisión preventiva iba a ser menor. Bueno, como no iban a haber tantos presos preventivos porque había otras formas de, bueno, pues de buscar las informaciones y demás, y de que ellos estuvieran en sus casas hasta que se pues comprobara que son culpables. Entonces, se dice que hay menos presos preventivos, pero otros dicen que hay igual o más. Hay algunos que dicen que hasta el 70% de los presos en las cárceles son preventivos y que los procesos no es verdad que se hayan agilizado, que algunos sí, pero que la mayoría siguen igual. Entonces, Julio Ortega Tous y yo hemos querido hoy analizar este tema de si realmente los procesos son debidos, y entonces son debidos procesos, y este tema de la prisión preventiva, hasta qué punto es necesario, porque se supone que la libertad debe de ser un principio para todos hasta que es declarado culpable una persona. Para analizar este tema tenemos en nuestro estudio con nosotros al licenciado Manuel Ramón Vázquez Perrota, un estudioso de la abogacía, del derecho, de lo social y de la tecnología. Manuel Ramón además es escritor y ha escrito sobre temas distintos de derecho y de tecnología. Es uno de los primeros, Manuel Ramón, en derecho informático, ¿verdad? Así es. Y este es otro tema que después discutiremos. Julio también está muy preocupado por... Yo me preocupo por todo. Tú te preocupas por todo como debe ser, ¿no? Por todo. Pero en este caso es un poco más sencillo. Yo creo que hay algo que está establecido en el derecho internacional, que es la presunción de inocencia. Es decir, cualquier persona que es acusada de alguna infracción, de algún hecho fuera de la ley, se presume que es inocente hasta que no se agote todo el proceso de enjuiciamiento, que va a primera instancia, segunda instancia, eventualmente casación. Pero entonces, si hay presunción de inocencia, ¿por qué hay gente que se mete a la cárcel? Y en el caso de la República Dominicana, como se menciona, el nuevo Código Penal o Código Procesal Penal establece las medidas de coerción ya se toman en un tiempo determinado, que son creo 48 horas el plazo, y pueden llegar hasta 1 año y medio, creo. O 1 año y prorrogable a 1 año y medio. Pero quiere decir que es casi una condena por adelantado. 12 meses y prorrogable. Casi una condena por adelantado. Entonces, cuando la gente en el pueblo Estoy llama, grabando, dice, te devuelvo, Luis. que lo tranquen. Te devuelvo. Que lo metan preso. Pero bueno,
eso tiene que tener un proceso, eso tiene que tener un procedimiento mediante que se acoja a la ley establecida. Si no nos gusta esa ley, cambiémosla. Antes no había nada, era el tranque, lo famoso. Vamos a explicar eso. Y se podría quedar años y años ahí, una persona, sin juicio. Eso evidentemente está muy mal, pero ahora, si una persona es presumida inocente de entrada, ¿por qué hay que meterlo a la cárcel? Porque sí. Podría ser culpable. Okay. Pues fíjense, ante todo agradeciéndoles a ambos esta honrosa invitación y saludando a todos los televidentes que le dan seguimiento. Pues fíjense, vamos a ir en orden entonces, y Mónica hizo más énfasis en la cuestión del debido proceso, y Julio entonces ese debido proceso quiere ver cómo desarrolla los eventos para que en una realidad hayan tantos presos preventivos. Más de la mitad de la población carcelaria. Así es. Entonces, fíjense, es importante dar cultura a la nación y yo creo que es interesante establecer paralelismos. ¿Qué teníamos antes y qué tenemos ahora? Fíjate, nosotros todos nacimos, todos los que estamos aquí, con un código de procedimiento criminal, porque fue el código que adoptamos de la legislación francesa y que databa de 1810 sin grandes... La época napoleónica. De la época napoleónica, evidentemente. Y en la época de Lilis, de Ulises, pues nosotros hicimos una adaptación y adecuación de todos esos códigos y los trajimos a la República Dominicana y son los que nos rigieron hasta el año 2004, de hecho, porque en el 2002 se votó el Código Procesal Penal, que ahora tenemos, pero se le dio una vacatio legis, o sea, como una pausa en su ejecución para que todos los actores del sistema se adaptaran y aprendieran bien, porque el cambio iba a ser rotundo, iba a ser muy, muy fuerte, y lo fue. ¿Por qué fue un cambio muy fuerte? Porque nosotros venimos de una cultura pretoriana, o sea, ese código de procedimiento criminal era el manu militari, el agarrarte por el hombro y meterte preso. O sea, por eso se llamaba un código de carácter pretoriano, muy fuerte, donde el Ministerio Público era el juez de la querella. Por ende, si quería favorecer a un querellante o tenía algún interés particular, pues le daba seguimiento a esa querella y producía ya directamente una acusación, o sencillamente desestimaba la querella y mucha gente también se favoreció de aquello. Y salían libres. Y salían libres, porque sin una querella... O sea, que tanto se usaba en contra como a favor. Exactamente. Pero definitivamente ese nivel de discrecionalidad que tenía entonces el Ministerio Público era sumamente molestoso a nivel del sentimiento nacional. Y por eso, de manera constante, la gente se rebelaba contra esas decisiones medalaganarias que o le daban seguimiento a un expediente que no tenía ningún tipo de documentación, pero o de prueba, y se le daba seguimiento, o alguno que teniendo todas las pruebas habidas y por haber, pues se desechaba. Entonces, ¿qué pasa? Todo este tipo de cosas, pues, principalmente para la población más desposeída, pues generaba un fenómeno que se llamaba, o se podía llamar, como de los culpables preferidos. Sí. Si a un fiscal le caía mal una persona, pues nada, a esa persona se le daba seguimiento, y a otro, si le caía simpático, pues no. Entonces viene el año 2002 con la promulgación del nuevo Código Procesal Penal, que hace un cambio total de paradigma. Nosotros, reiteramos, tenemos un proceso muy pretoriano, muy manu militari, muy medalaganario a lo que establecía la autoridad en ese momento,
a un proceso judicializado, donde todo tiene que ser, en todo interviene un juez. De hecho, anteriormente en el Código de Procedimiento Criminal, fíjense cómo se llamaba, Código de Procedimiento Criminal, pero por ese mismo código también se revisaban todos los delitos y las infracciones, y las contravenciones, quiero decir. Contravenciones, delitos. No como crímenes, sino hasta el título era duro, sí, ¿okay? Porque cada uno sí. tenía su forma especial. Ahora bien, cuando viene el Código Procesal Penal... O sea, en el anterior no era un juez, sino el Ministerio Público. Claro, todo paraba finalmente, luego de la acusación, en un tribunal. Pero el juez de la querella era el fiscal. Ya no era el juez. Ya no Exacto. lo es. Ya ahora es un juez de la instrucción. Evidentemente, Sí. antes existía el juez de instrucción para los casos criminales solamente. Ahora está el juez de la instrucción, se le añadió ese pequeño artículo, pero con funciones ya bien diferenciadas. Entonces, ¿qué sucede? Reitero que con anterioridad no había también mucho criterio constitucional del respeto a los derechos humanos. Hubo un movimiento americano, europeo de primera instancia, pero después muy americano y muy latinoamericano, que se fue transfiriendo de un país a otro, en que esos derechos humanos que tienen mucho que ver con la libertad de tránsito, con que a usted no se le encarcele de manera... Y de expresión. Y de expresión, claro, el mismo derecho a la vida, todos estos derechos que comenzaron ya a tomar su verdadera connotación en cuanto a enraizar una cultura constitucional. Entonces todo eso dio ya al final con que se tuvieran que cambiar las reglas de juego. Vámonos a la pausa, Mano Ramón, ahí en esa pausita tuya, y continuamos en el próximo segmento. ¿Qué opinión tiene usted, señor Rodríguez, sobre este fallo? Sé que no puede opinar sobre el fondo, por supuesto, de la medida jurídica, pero sobre el accionar del Poder Judicial frente al pedido de la Fiscalía. Bueno, el Poder Judicial, como tercero imparcial, resuelve las peticiones de las partes en un proceso penal. En este caso, el fiscal Juárez Atoche ha formulado un requerimiento de prisión preventiva para que se varíe la comparecencia por prisión preventiva del señor Humala y de la señora Heredia. El juez Carguancho ha cumplido con señalar la fecha. Se ha realizado una audiencia durante 2 días. En el primer día ha escuchado la fundamentación del pedido del fiscal, también ha escuchado a los abogados de la defensa y el día de ayer ha dado lectura o ha explicado oralmente el contenido de su decisión y como sabemos ha declarado procedente el requerimiento de prisión preventiva, que como también lo vengo diciendo es una prisión preventiva provisional, no es una prisión definitiva. Una prisión definitiva solamente se ordena cuando se emite una sentencia condenatoria firme, que en este caso todavía no ocurre porque ni siquiera existe acusación fiscal. Por tanto, es una medida provisional y como hemos escuchado, la defensa ha interpuesto recurso de apelación. El juez tiene que admitir o no ese recurso, concederlo o no, y si lo concede, recién va el incidente, el cuadernillo, a una sala de apelaciones de la Sala Penal Nacional. También, ¿qué sala es? No lo sabemos por ahora porque es una distribución aleatoria, o sea, al azar. Se podría ir a la sala A o a la sala B, pero eso ya se verá en su momento. Pero sí lo que tengo que decir, cuando se trata de prisiones preventivas, son casos de urgencia que se les da prioridad respecto a los trámites de otros procesos que estén pendientes. Bien, amigos, ahí veíamos cómo el procedimiento judicial para la prisión preventiva es casi idéntico en el caso de muchos países latinoamericanos. En este caso que veíamos era el expresidente Ollanta Humala y su esposa en el Perú. Que por cierto ha habido otros casos, sí. También el de el señor Kuczynski, que está en su casa. Él no está. El de Fujimori. Él no está Fujimori pero Fujimori fue condenado. Sí, fue condenado. ¿No estuvo en preventiva él, antes de la condena? Yo creo que no, él se entregó. Porque él estaba en
en Japón, después Sí. se fue a Chile y de Chile él voluntariamente se entregó a la justicia y bueno, ahí... No, pero en el proceso hubo prisión preventiva y posteriormente... Sí. Bueno, pues, porque en ese caso siempre el Sí. peligro de fuga, sí, porque se había fugado. Claro que sí. Y posteriormente, bueno, ya la sentencia definitiva. Exacto. De fondo. Exacto. Que eso Entonces, es importante explicarlo. Sí. Sí. Entonces, el tema es ese. Sí. Ahora, por ejemplo, hay otros casos internacionales muy sonados. El caso de los presos catalanes en España que le han dictado prisión incondicional. Es decir, están presos preventivos sin término. Hasta que O sea que se usa políticamente como quiera. Bueno, hay que ver qué directriz se quiere dar cada pueblo, ¿me entiendes? Y que la soporte, porque en definitiva, reitero, o sea, las decisiones legales son decisiones políticas, o sea, todos estos códigos, leyes adjetivas, la deciden políticos y todo está en que el pueblo determine que una ley le es favorable o no, porque evidentemente por las vías correspondientes, democráticas, pues entonces puede haber una contradicción a cualquier ley, a cualquier codificación, que por ejemplo en el caso nuestro hubo mucha controversia con la adopción del Código Procesal Penal. Sí, me acuerdo que en esa época hubo mucha controversia. Bueno, todavía pero, mucha gente Y todavía. llama que es demasiado garantista. Sí, Y sí, que por sí. eso los supuestos delincuentes Sí, nunca van a estar salen presos. libres y caen presos y varias que veces. se necesita mucho la prueba en el acto, Sí. que antes no se necesitaba. Bueno. Tiene sus pros y sus contras. Eso es la división que hay entre lo que es un sistema inquisitorio, que Sí, era el que claro. teníamos antes, donde usted se presentaba ante un juez sin ningún tipo de prueba física. garantía ni nada por el estilo. Y Bueno, eso- era la y famosa convicción íntima. la Sí, del íntima juez, convicción, el imagínate. Del sistema juez. de la íntima convicción del juez, en la cual real y efectivamente se le daba una fuerza legal, porque eso estaba en el Código de Procedimiento Criminal, el que un juez podía fallar bajo su íntima convicción. Y bajo ese predicamento, la cantidad de personas que sufrieron un encarcelamiento largo, injusto, pues ustedes nada más no lo Claro, podemos y en una imaginar. época donde lo político Imagínense, privaba terriblemente. imagínense. Y ahí es donde deviene la discusión con este nuevo sistema que es acusatorio, en el cual prima el elemento del debido proceso y de la sana crítica. ¿Qué quieren decir estas cosas? ¿Cómo podemos entender estos elementos? Y es que para usted, Julio Ortega estuvo diciendo hace un momento fuera de cámara o comentando la cuestión principalmente de ¿cómo diría? El origen. Del Código garantista. No, o sea, de ese garantismo, Sí. que si era exacerbado, pero es que si hacemos el paralelismo entre uno y otro, yo siempre he dicho que este Código Procesal Penal a mí no me molesta. O sea, es la cuestión de los actores del sistema. ¿Cómo lo aplican los jueces? Porque los jueces tienen a la mano una serie de medidas de coerción que pueden utilizar en uno y otro momento. No necesariamente y no únicamente son las medidas de coerción de carácter personal. También están las de carácter material y financiero. Sí, sí. Entonces, los jueces... Restricción de movimiento. Y por ejemplo, quitarle el pasaporte. Presentación Periódica. periódica, todos los grilletes electrónicos También. para ubicación de las personas en todo momento. O sea, tienen una gama bastante amplia. Un menú, si se quiere decir así. Pero se supone... de medidas de coerción, pero se fijan mucho en la cuestión de la prisión preventiva. Y eso es algo que es lo que quería explicar. Llame más de carácter cultural. O sea,
es que el sistema, Pero hay un problema. el muy sistema serio. tiene muy enraizado ese criterio de que la persona tiene que estar presa Sí. y yo De saber dónde hecho, está. se dice, aquí no hay ningún preso, no se está haciendo como se debe de hacer, incluso con todas estas acusaciones internacionales que hay ahora mismo. La población se queja y hay un juicio abierto, sí. aunque no esté en prisión preventiva. Pero Pero a la vez tenemos una propuesta. Si aquí hay, no sé, 10, 20 o 30 mil presos, no sé cuántos son. Más del 50% de Es la preventivo. población Son preventivos. Son preventivos y muchos sin juicio por años. Bueno, lo que sucede es una cuestión de la capacidad del sistema de atender todos los Entonces, casos ¿por qué que no se se usan presentan. otras medidas? Entonces, además, de no se coerción. supone que el código nuevo o seminuevo iba a agilizar más estos procesos. definitivamente, no solamente agilizarlo, sino garantizar más la justicia dentro de esos procesos. Porque es que ¿Y se ha logrado esto, Manuel Ramón? mira, el código es una cosa y la realidad es otra. A eso voy. Sí. No se le puede echar tanto la culpa al código per se, porque reitero, es un documento que nos ofrece todo. Desde el punto de vista procesal, existen todos los elementos para llevar un buen caso. Ahora, cuando eso llega a un tribunal y tanto en lo que se refiere el Código Penal como el Código Procesal Penal, los jueces se separan de esas directrices con una sentencia que a veces uno mira hacia el cielo, uno dice, pero Dios mío, ¿y de dónde salió esto? Bueno, sabemos que tenemos los recursos, pero en lo que llega un recurso, con todo el proceso, las personas sufren una calamidad. Bueno, conversábamos ahorita fuera de cámara de un amigo que nos contaba como un delito que es de 5 años se le pusieron 15. Le pusieron ¿Esto se 15. puede? No, definitivamente que no, que es ilegal. Lo que a mí me sorprendió fue la continuidad de esa historia en que en el recurso de apelación confirmaron esa sentencia. Una cosa rarísima. Entonces, son de las cosas que uno tiene que revisar. Por ejemplo, y ver. ahora que tú mencionas la apelación, a mí me llamó mucho la atención el caso es un sistema quizás distinto, pero en el caso del presidente Lula da Silva, que lo condenaron a 9 años, creo que fue, y en la apelación se lo subieron a 12. Sí, porque dependiendo de quienes apelen, o sea, y yo en ese juicio, y aquí se podría también, si todas las partes involucradas apelan, entonces se puede. Ahora, si solamente apela el imputado, no se puede subir. Solamente pudieran exculparlo o la Fue porque los otros también apelaron. Todo el mundo apeló. Sí. Entonces, y se la subieron a 12. O sea, Lula da Silva tiene ahora mismo una condena. Y tengo entendido que según el proceso brasileiro, se está solicitando un nuevo aumento de la pena. Sí. O sea, y los brasileiros. Y por otro lado, hay tienen su algo que sistema yo muy no especial. entiendo, y es que los que originaron todo este proceso de corrupción y de Están malversación están en su casa, en prisión domiciliaria. Tú dices en el caso brasileño. Sí, Bueno, sí, Marcelo de Brecha está en su casa. hay, Sí. pero Por hay, algo que se llama la delación Sí, premiada. sí. Sí. Digo, tú colaboras. Sí, claro. Claro. Aquí, Que es una aquí injusticia. existe eso. sí, hay acuerdos que se pueden celebrar. Y el juez se ve, porque el acuerdo es con la fiscalía. Se puede llegar a acuerdos de conciliación. En ciertos procesos se puede, y llegar a una negociación para atemperar la solicitud de ciertas medidas o de ciertas condenaciones. Manuel Claro Ramón, que sí. una pregunta importante ante esto de la prisión preventiva y su conveniencia o no y las variantes que hay, es que se supone que cuando se asigna a una persona o se condena, pero es que no es una condena, se coloca en prisión preventiva, se supone que es porque puede pues adulterar o dañar el proceso. Sustraerse al proceso, Exacto, sustraerse al escapar, proceso, o hacer... escaparse. Sí, pero no solamente escaparse, porque escaparse, claro, es muy importante, pero también manipular las pruebas y los grupos y demás. Y muchas veces cuando una persona tiene un poder económico o político, esto es muy posible, aunque desde la cárcel también podría hacerse. Sí, sería ¿Hasta qué interesante punto? que en el próximo segmento, Sí. tenemos que ir a una pausa, Sí. veamos en qué circunstancias Exacto. la prisión preventiva es necesaria y en cuáles no. Exacto. Y cómo hacer para que el sistema carcelario dominicano
tenga menos proporción de presos preventivos, que es uno de los más altos del mundo. Y además de todo lo que pasa a una persona en la cárcel, que le da mucho trabajo después que sale de ahí, pues claro, porque es que desde violaciones hasta robos, golpes y de todo. Vámonos a la pausa y volvemos. La prisión preventiva es una medida cautelar que afecta el derecho de la libertad personal durante un lapso prolongado de tiempo, la cual solo procederá cuando las demás medidas que establece el Código Procesal Penal fueran insuficientes y así se impide una posible fuga. Los presos preventivos en este país generalmente tienen como un proceso de dilación en tiempo y espacio. Yo tengo un criterio personal, quizá los demás abogados no piensen como yo, pero desde mi óptica, desde mi punto de vista, hay una especie de debilidad gerencial en la administración de justicia. Esa debilidad gerencial se expresa toda vez que, aún habiendo la herramienta que está establecida en la norma procesal penal de cómo el juez debe limitar a las partes en un proceso, a veces se le va de la mano al juez esa situación. Según las estadísticas del sistema penitenciario dominicano, el 65% de los presos están en condiciones preventivos, lo que indica estar por encima del promedio de los países de Latinoamérica, que es de entre un 10 y un 15%, lo que posiciona a la República Dominicana como el país que más presos tiene por juzgar. Yo te puedo poner un ejemplo. En la provincia de Santo Domingo, en el caso de donde hubo un homicidio en contra de un usuario, de un cliente del sistema, ese caso tuvo 15 audiencias en preliminar, y eso es insólito que pueda pasar. Cada parte juega su rol, ya en el proceso de la fase de juicio y en la fase preparatoria, juega su rol. Muchas veces esa táctica dilatoria, muchas veces la llevan a cabo la defensa, en otras ocasiones la llevan aparte, la lleva muchas veces el Ministerio Público, porque quizá le conviene, y cada parte juega su rol. Uno de los problemas más preocupantes para los imputados en el proceso de prisión preventiva es el calvario y la odisea que viven sus familiares en algunas ocasiones, debido a los reenvíos constantes de las causas. Tal es el caso de Joel Ramírez de los Santos, a quien en el 2013 se le impuso 3 meses como medida de coerción y aún sigue sin sentenciar. Ellos también, los familiares del herido, también saben que fue su hijo, que fue ese muchacho que lo hizo. Entonces, el muchacho es amenazado por su papá, el agredido, y no quiere darle la libertad al hijo mío. Yo no sé qué es lo que ellos quieren. Bueno, yo le digo que ese muchacho no es culpable de eso. Y le hago un llamado al Procurador Fiscal de la República, que venga o mande a alguien a investigar, porque las autoridades de Atomayor son abusadores y no nos respaldan a la juventud. Que mande una comisión, porque ese muchacho ya tiene 1 año y 6 meses preso individualmente. Y el que hizo su hecho, que lo pague. Está a mi alcance que me han informado. Este muchacho no es sabedor de este caso. Porque fue como yo le dije a la jueza ahora día. Digo, ¿qué sería de que yo haya ido peleando? Porque si yo haya ido peleando, ya yo lo que tengo que echarme a un lado y dejarlo que se maten, porque dan para acá uno para allá y otro para acá y decir que yo fui de lo que me metí en eso. Entonces estos son casos que las autoridades deben de investigar de a fondo quién hizo el hecho. Para el jurista Fabián Melo, esto denota una gravísima crisis en el sistema penal en cuanto a la poca celeridad con la cual se está conociendo los procesos. La ley establece 3 meses de prisión preventiva. Hay una modalidad de establecer 1 año de prisión preventiva, pero el año es para el proceso, es decir, usted está en prisión preventiva, la prisión no puede durar más de 3 meses. Si usted excede una prisión de 1 año, entonces se produce lo que se conoce como el cese. Dentro de los espíritus del Código Procesal Penal prevé que el proceso tenga un principio de justicia pronta o rápida, pero muchas veces esos son asuntos normales de la práctica o de la mala práctica en un proceso judicial y en este caso un proceso penal. Con el fin de disminuir el gran número de presos preventivos en el país, la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Prisiones iniciaron un plan piloto
para trasladar los internos a los tribunales del Palacio para dar una sentencia definitiva. Juanina, Objetivo 5. Bien, amigos, ahí veíamos este reportaje sobre el caso dominicano, que es el país de América Latina que tiene más presos preventivos. Tiene el 65% según esa... Es demasiado, sí es cierto. Según esa información de presos preventivos. Y que en América Latina el promedio es entre el 10 y el 15% de la población. Y hay una opinión de ese abogado que aparece entrevistado que me gustaría aclarar. Él dice que la medida de coerción puede llegar a 1 año, pero que la prisión solo puede ser 3 meses. Bueno, no. Que después de los 3 meses te deben poner, se supone, poner en libertad y ponerte otras medidas de coerción, un grillete o prisión domiciliaria. Hay que analizar ahí. El básico de la prisión preventiva es de 3 meses. Sí. Y el máximo podría llegar a 1 año. O la coerción. La coerción de la medida de coerción. Pero la coerción puede que no sea prisión. No necesariamente. Pero podría ser. Pero podría ser. O sea, lo que pasa es que las medidas de coerción que establece el Código Procesal Penal son varias. O sea, la última que se establece efectivamente es la prisión preventiva después de la presentación de una garantía económica, del impedimento de salida del país, de someterse a un procedimiento de presentación periódica, el grillete electrónico, y la última es la prisión preventiva por ese principio de que lo principal es la libertad y la excepción es la prisión. Entonces, eso realmente se viola de manera muy seguida aquí en República Dominicana, y por eso decía que es un problema de cultura. Entonces, lo primero que le llega a la mente a un juez, en vez de establecer una cualquiera de estas otras medidas, es la cuestión de la prisión preventiva. Porque, por ejemplo, el impedimento podría ser unas medidas de coerción combinadas. Por ejemplo, impedimento de salida conjuntamente con presentación periódica. O sea, ya ahí tú controlas bastante a la persona. Y el grillete. Y el grillete. O sea, se pueden hacer muchas cosas, pero hay una cultura dominicana del encarcelamiento. Sí. Ahora bien, la cuestión, por ejemplo, ya o que más ustedes solicitaban que se aclarara, es la cuestión de este debido proceso combinado ya con el discurrir de lo que es el área penal. El debido proceso es una sentencia o una frase que viene principalmente de los Estados Unidos, el due process, o sea, el debido proceso. Y este Código Procesal Penal americanista, que fue un código tipo presentado por la OEA y que fue acogido realmente por la mayoría de los países latinoamericanos, pues establece la judicialización del proceso, que es muy diferente a lo que teníamos anteriormente, que era que el proceso entraba por vía del Ministerio Público, con todo lo que ya comentamos y que creo que establecimos de manera clara al inicio del programa. Ahora, desde que un hecho delictuoso o criminal se comete, pues evidentemente que interviene la Policía Nacional, la policía que recolecta las pruebas. Y es el primero prácticamente o normalmente en apersonarse a un hecho delictual o criminal. Lo presenta, o sea, inmediatamente da parte a lo que es el Ministerio Público, y el Ministerio Público es el que recaba las evidencias, no la policía, recaba las evidencias, toma control de la escena del crimen. ¿La policía no participa, Manuel? Claro que sí, la policía es una ayudantía del Ministerio Público. Pero la investigación criminal la hace el Ministerio Público, no la Policía Nacional.
La dirige el Ministerio Público y hay elementos principalmente de seguridad de la prueba, control, por ejemplo, del público en una escena del crimen, que eso lo hace la Policía Nacional. Sí. Ahora bien, en lo que se refiere, o sea, tenemos el principio no solamente procesal penal, sino constitucional, de las 48 horas para presentar a cualquier persona a nivel de justicia. Entonces, cualquier evento que se genera, inmediatamente se le da parte, o sea, ya después... ¿Solo 48 horas? 48 horas, solamente. Definitivamente. Hay países que es más, llega a ser 72 y más. ¿Perdón? Que hay países que el plazo es más grande. En diferentes países, pero aquí es 48 horas. Entonces se va al juez de la instrucción para que defina los prolegómenos, o sea, los elementos iniciales del caso, y determine si se va a lo que se llama un juez, o sea, al juez de la instrucción, que hace un juicio de medida de coerción. O sea, en ese juicio... Si el juez dice que no da medida de coerción, ¿puede seguir también el juicio? Claro que sí. O sea, sin ninguna medida de coerción, ni siquiera fianza. Eso es raro que suceda, pero puede ser que sea un caso abusivo. Por ejemplo, si le llevan un caso sin ningún mínimo elemento de prueba, ningún testigo, ningún documento, ninguna fotografía, ninguna filmación, sin ningún elemento. Entonces, y en esa, por eso es un juicio de medida de coerción. ¿Por qué? Porque se enfrentan las partes. Ahí el imputado va a llevar su abogado y ese abogado lo que va a tratar es de eso, de que ese juez simple y sencillamente pues no dé ningún tipo de medida, pero va a estar un ministerio público que lleva la acusación y va a haber un querellante tal vez, un familiar. Y es una parte muy importante que pesa mucho, que procura el que se imponga esa medida. O sea que se da un verdadero juicio. Entonces, que es el juicio de levantamiento de información y a partir de ahí... No de levantamiento, de presentación. Acuérdate que el levantamiento lo hace el Ministerio Público. Después de esa medida, de ese juicio de medida de coerción y de manera paralela también, se va generando la investigación, porque acuérdense que una investigación no necesariamente va a durar 48 horas. O sea, para nada. Entonces, durante lo que se llama esa fase previa, antes de la acusación formal, el Ministerio Público va haciendo sus investigaciones. Ahora, siempre con una orden judicial. O sea, ahí es donde entra algo que la República Dominicana debe entender, y es que ya el Ministerio Público, con lo que tiene, puede ir trabajando, pero si quiere colectar una prueba específica, entonces se la solicita al juez y el juez le da una autorización para que entonces haga la famosa interceptación telefónica, para que allane una casa, para que allane que antes no se necesitaba. Un lugar. Fiscal. Sí. Eso, mira, con anterioridad el fiscal tomaba sus propias determinaciones. Y en algunas ocasiones el juez de instrucción pues también tomaba algunas medidas. No necesariamente. O sea, bajo el Código de Procedimiento Criminal, el Ministerio Público era muy libre. Ahora no. Ahora todo su proceder tiene que estar avalado por autos que se vencen inclusive. Por ejemplo, un auto que le dan a un Ministerio Público para que haga una interceptación telefónica es de la fecha tal a fecha tal. O sea, eso no es abierto para que lo haga cuando le dé la gana. Ramón, nos tenemos que ir a la pausa y yo no quisiera que se quedara la pregunta de en qué momento la prisión preventiva es importante, porque esa persona tiene la habilidad o puede simplemente desdibujar la escena del crimen para que no se fuera declarada culpable teniendo culpas. No, volvemos.
Bien, amigos, continuamos con este último segmento de contexto con el abogado Manuel Ramón Vázquez Perrota, que nos ha ilustrado en todo este problema entre presunción de inocencia y prisión preventiva o medida de coerción, como se llama. Vimos también en el segmento anterior que la República Dominicana tiene un 65% de su población carcelaria en las cárceles todavía en fase preventiva, que no ha sido condenado, y que la media en América Latina es como un 15%. La pregunta es cómo reducir eso. ¿Qué se puede hacer para reducir eso? ¿Qué puede hacer la Suprema Corte? ¿Qué puede hacer el sistema judicial? ¿Qué puede hacer el sistema del Ministerio Público, etcétera? Y en segundo lugar, ¿cuándo es necesaria y cuándo no esa prisión preventiva para evitar alteración de pruebas o para garantizar los derechos y el procedimiento, que la norma debe ser la libertad de la persona? Fíjate, eso es una pregunta interesantísima, o sea, y yo muy larga. Y yo la voy a tratar de reducir a contexto de televisión. Fíjate, ya no se habla simplemente de presunción de inocencia. Ahora se le ha dado un grado mayor y se habla de estado de inocencia. Okay. O sea, no es que usted se presume, usted es. Exacto. Sí. Entonces, cuando usted va a un tribunal y usted entra a una sala de audiencia, a usted hay que mirarlo y como tratarlo inocente, como una persona inocente. Eso está ya muy generalizado en las últimas jurisprudencias a nivel nacional. Pero no se aplica. Bueno, volvemos a un asunto de cultura. ¿Me entendiste? Sí. O sea, fíjate qué interesante cómo ya va saliendo el conocimiento de que es una cuestión muy dominicana el tránquenlo. Sí. Eso todavía está tibio en nuestro proceder. La cultura del jefe. En la cultura del jefe. Entonces, mira, yo tuve una conversación tan interesante en una ocasión con un delegado de la Embajada de los Estados Unidos, el doctor Frederick Quinn, en la oficina del doctor Luis Heredia Bonetti, la Rosenbeck y Heredia Bonetti. Magnífica reunión que tuvimos, donde él, que es un escritor importante, pues él hablaba, yo le preguntaba que esto que se ve en Estados Unidos, de esa mansedumbre del juez en la toma de decisión, ¿cómo se lograba? O sea, ¿cómo podíamos llegar a un estadio parecido? Y él me hablaba de eso, del judicial culture. O sea, él me dijo con ese peso y me respondió muy rápido, me entendió muy bien. Me dijo, Manuel Ramón, es que para ese momento falta una cultura judicial. ¿Y qué es esta cultura judicial? Así mismo como tenemos una negativa a nivel de la cultura nacional respecto a esa imposición de poder y de fuerza, pues debe existir en el juez una conciencia filosófica del trabajo que está realizando. O sea, de ver en ese imputado un ser humano inocente. O sea, lo tiene que ver. No pueden darse esos elementos de el imputado preferido o del culpable preferido o del que me da la gana o porque es más buen mozo o no es tan buen mozo o es una muchacha buena moza o no. Ese tipo de cosas. O tiene filiaciones políticas. O tiene filiaciones políticas. Entonces, eso se llama cultura judicial, judicial culture, que no es la cultura del libro, sino el enraizamiento de cuál es tu misión como juez, que ese tribunal es tuyo. Ese tribunal es el lugar donde tú haces justicia como juez. Y tú tienes una responsabilidad como juez muy amplia de que tú estás definiendo en ese momento la vida y los bienes de esa persona, la felicidad o infelicidad de una familia completa, cuando entonces tú, de manera medalaganaria, das una prisión preventiva, y vamos a caer en el asunto, de manera antojadiza. No, tú estás condenando a la familia también. Claro. O sea, porque a lo mejor ese era el proveedor de esa familia en específico. Sí. Entonces, ahora bien, ahí entra la dicotomía o el enfrentamiento entre
lo que debe ser en cuanto a la consideración de una persona y la protección de la seguridad nacional, porque entonces si se te va la mano también, entonces tú tienes un ladrón en la calle, tú tienes un asesino en la calle. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí lo que tenemos que lograr es ese debido proceso, que entonces el debido proceso utiliza el sistema de sana crítica. ¿Y cuál es la sana crítica? No es que a mí me parece, aquella íntima convicción del juez, eso desapareció ya. A mí me parece que esta persona es culpable, no me gusta esta persona. No, es que en el proceso de medida de coerción, usted debe tener como juez, aunque sea una cintila, así mismo se le llama, una sección pequeña, aunque sea, de algún elemento que te indique que esa persona puede ser juzgada y eventualmente condenada. Entonces, el juez de la instrucción no es un juez de fondo que va a terminar el caso. Y el juez de la instrucción que ve la parte de medida de coerción, mucho menos. Ahora bien, lo que se busca porque generalmente son dos jueces distintos. Es equilibrar, claro, claro, para que no tenga una contaminación uno con el otro. Pero es establecer ese equilibrio entre salvaguardar ese principio constitucional de que esta persona no es que se presume, yo tengo ahí a una persona inocente, contra la seguridad nacional de no tener en la calle a una persona peligrosa o que pueda realizar un daño. Entonces, fíjense, la peligrosidad es un elemento a tomar en consideración. O sea, ¿qué fue lo que hizo esta persona? Ese es un elemento para determinar también prisión preventiva o no. Claro. No, esta persona sustrajo algo en un supermercado, qué sé yo. Entonces tenemos gente que bueno, ustedes lo saben, que lo han visto en los periódicos, que por elementos menores, entonces tienen 3 meses de prisión preventiva. 3 meses que a veces con la mora judicial, de hecho, puede prolongarse. ¿Qué es la mora judicial? La falta de atención, la falta de atención en el momento correspondiente. Por ejemplo, a los 3 meses a esa persona hay que llamarla otra vez y revisarle su caso. 2 minutos, Manuel. No, pero entonces, en base a la mora, puede pasar 6 meses. De hecho, puede suceder. Entonces, que esto se mejore depende mucho, primero, de esa cultura judicial, que los jueces sean profesionales. Cada vez que tú te profesionalizas, cada vez que tú como juez te generas o amplías tu enjundia, pues tus decisiones van a ser mucho más sopesadas, menos políticas, más independientes y más profesionales. Esa es la idea. Ahora, pensar eso en países como estos, yo tengo que decir que falta un trecho por recorrer bastante largo, pero se pueden ir haciendo muchas cosas en el camino. O sea que la gente que no ¿Ha mejorado nuestro sistema judicial, Manuel Ramón? Mira, yo siendo un escucha, o sea, de oído, porque mi papá fue abogado, murió siendo abogado, y yo de pequeño escuchar todas las barbaridades que él tuvo que sobrepasar en los años 70, las que yo como estudiante pude ver en los años 80, las de inicio que pude ya experimentar en los años 90, mira, yo creo que no sería un desenfado decir que sí, que se ha mejorado. Ahora, decir que estamos en lo que desearíamos todos, no, definitivamente eso que no. Obvio. Pero vamos mejorando a pasito lento. A paso lento, pero mejorando. Evidentemente, no me hablen de aspectos de corrupción y de impunidad, porque en eso la República se ha quemado en su calificación. De hecho, ha salido en los últimos lugares en muchas listas. Gracias, Manuel Ramón, por estar aquí aclarándonos estos temas de derecho que siempre son complicados, amigos. Como digo yo, deberían ser simples, pero de eso nada. Gracias a Manuel Ramón y a ustedes por el favor de su sintonía. Hasta la próxima.